Janina, ¿qué podemos decir de lo que está pasando en relación al petróleo? Porque entiendo que según lo que diga Trump en un ratito nada más, según lo que decida Trump, también el petróleo va a subir, va a seguir subiendo. Bueno, hay varias cosas. Una la mencionó antes Andy, que es interesante. Está la amenaza de Trump que hizo ayer de imponer un 50% de aranceles, no sé bajo qué modalidad, a China si apoya militarmente a Irán. El otro factor es que ayer Arabia Saudita confirmó de que puso operativo un oleoducto, que esto descomprime un poco la situación y por eso estamos viendo que si bien está arriba de $100, no pegó el salto como en otras oportunidades y cuando miramos los índices a nivel internacional, no están operando en pánico. ¿Por qué no están operando en pánico? Es más, el índice que se usa de pánico para medir en Wall Street subió, pero no están los niveles máximos que pudimos ver en los días anteriores. O sea, el mundo está operando en una frágil tranquilidad o calma. Ahora, a mí, hoy, más que el petróleo, me empieza a preocupar el gas. A ver, el gas pasa por el estrecho de Hormuz el 20% del gas, ¿verdad? Pero tenemos Qatar, que es el principal productor, tuvo un ataque a su infraestructura. Esto empieza a pegar en el precio de los fertilizantes. Nosotros somos productores de alimentos, sube la urea, suben los fertilizantes, va a subir el costo de producir alimentos. Y el otro punto es que hoy se abrió una licitación muy importante acá en Argentina, porque vamos a tener que importar gas, menos que en otros años, pero vamos a tener que importar gas para el invierno. Y el precio con el que se había empezado a planificar esta licitación estaba en torno a los $14. El año pasado fue $12 la unidad de medida, estamos hablando de una unidad de medida. Bueno, ahora ese precio ya está en $20. Y nosotros vamos a tener que traer menos buques, porque vamos a traer 20 buques en contra de 27 del año pasado, pero a un valor más alto. Esto obviamente es un costo mayor que se va a trasladar a las tarifas de gas que consumimos los argentinos y que se va a trasladar también a la industria, porque la industria demanda muchísimo gas para poder funcionar. Lo bueno es que cuando tuvimos esta misma situación allá cuando empezó el conflicto con Ucrania, como antes mencionaban, importábamos 80 buques. Ahora solamente 20, porque estamos produciendo. Janina, ¿y cuánto va a compensar el aumento de la exportación de petróleo este costo? Bueno, ahí está lo muy interesante, que es en el momento en el que empezó la crisis de Ucrania, nosotros no éramos exportadores como ahora. En ese momento tuvimos un déficit por el energético de casi $5.000 millones y ahora se habla de que estaríamos igual en una situación de superávit importante por la suba. Claro, ahí estamos hablando de los dólares que entran, que no es menor, y los dólares que salen de la Argentina. Pero también tenemos que hablar de lo que le pasa al argentino en la micro. Porque nosotros sabemos que en estos momentos, después de días, ya no sé cuántos, hay un montón de camiones con complicaciones que están haciendo una suerte de paro en distintos lugares donde hay puertos, por ejemplo en Quequén, que están cientos de camiones que no están trasladando los granos, que no están acordando precio y una de las principales cuestiones que nos han explicado todos tiene que ver, miren, ahí está la imagen se sostiene en el tiempo. Hablamos de esto la semana pasada. ¿Desde cuándo, Virginia, estamos viendo esto? Y desde el jueves, del miércoles que empezó a recalentarse el conflicto, el jueves ya había cola de unos 3.000 barcos, decían, 3.000 camiones, perdón, que había parados. De ese puerto, a ese puerto llegan 6.000 camiones diarios. Exactamente, y de esto lo estamos trayendo acá, aunque estamos hablando de la guerra, porque estamos hablando de un aumento de combustibles que no pueden pagar, ni hablar de los fertilizantes, como vos dijiste, pero está el campo nuestro motor, además de lo que se está sumando ahora, de la energía y de la minería. El campo no está trabajando, no están recogiendo, dicen que no les alcanza, no pueden trasladar, y esto es parte de la micro, aunque no parezca. Un dato que no es menor es que el 90% de los alimentos que vemos en la góndola se transportan vía camión. O sea, imagínate el impacto directo que vos tenés del flete. Es importantísimo. Porque cuando nosotros decimos en la Argentina, a la Argentina le van a entrar más dólares, que es lo que preguntaba a Claudio, y que es cierto y que es así, porque podemos exportar más, no estamos hablando de esto. ¿Cómo se hace para vivir en la Argentina con un combustible tan alto? Lo que vemos es, por momentos, como ahora, momento largo diría, que se detiene todo.
Pero no es solo en la Argentina, porque ayer las compañías aéreas dijeron que si esto se extendía 15 días más, es probable que Europa tuviese que tomar la decisión de dejar aviones sin mover porque no tiene combustible o no lo puede pagar. Estamos en una situación de crisis internacional. Ayer los datos están en las reuniones de primavera del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y uno de los datos que transcurrió en las conversaciones fue que 45 millones de personas entrarían en emergencia alimentaria si esto sigue. De hecho, la titular gerente ya anticipó más inflación mundial, menor crecimiento, pero yendo puntualmente a esta imagen que refleja un poco que el zapato le aprieta a todos, ¿no? Le aprieta a los transportistas porque le aumentaron mucho los costos del gasoil. Y también, y acá está la pregunta que te quiero hacer, Janina, si también le aprieta a los productores, porque es verdad que en estas guerras suben el precio de los commodities, pero los granos no han subido tanto como subieron los costos, ¿o sí? Mira, la soja, por ejemplo, llegó a tocar máximos históricos que no se veían en mucho tiempo. Lo que sí tenemos, y que es lo que creo que va a ayudar, es que todavía no se sabe exactamente, pero se sabe que tenemos cosecha de lo que es la fina récord. Y ahí eso permitiría absorber un poco el impacto de los costos. En cuanto al costo productivo, se calculaba que $58 por hectárea sería el incremento, y ahí tendrías 39 que responderían a fertilizantes, y la diferencia sería de flete. O sea, hoy estamos el productor está más preocupado por el fertilizante que por el flete. Aunque el gasoil, que es muy necesario en el campo, más allá del camión, el que se utiliza porque cosechadora, sembradora, todo eso necesita combustible, es importante, esto los preocupa. Entonces, depende mucho de cuánto ingrese por la cosecha final. O sea, esto se debería resolver si preocupa más la fertilizante. Debería resolverse. Lo que pasa es que hay que ver, porque vos ahí tenés intermediarios, no es quizás el productor, es de la cadena logística, que ahora ya viene golpeada. Pero podemos decir que más allá de todo esto que ya nos explicaron los camioneros muy claramente, como dice Virginia, desde el miércoles estamos hablando de esto, desde el miércoles está sucediendo, no se ponen de acuerdo con los productores, dicen que no les alcanza la costa, pero para mí está relacionado con la guerra. Todo está relacionado con la guerra, los fertilizantes, los combustibles, digamos, en la micro hay una complicación, ni hablar de lo que pasa con todos los productos a los que se le va a sumar por lo menos medio punto a la inflación. Pero por supuesto, a ver, cuando tocamos petróleo, tocamos todo, porque el petróleo, directa o indirectamente, impacta en todo. Nos está ayudando de que hay algunas cuestiones internas de la Argentina que hoy están más o menos controladas, porque sería peor aún. Podría ser peor. Podría ser peor. Pero el petróleo te afecta a todo. Todo. No se salva a nadie. No se salva a nadie. Estamos viendo cuánto afecta en la Argentina. Claudio Caprarulo está con nosotros. ¿Querés agregar algo sobre esto? Porque, digo, sobre lo que está afectando en la Argentina, los fertilizantes, el campo parado en relación al transporte, el gasoil que aumenta. Sí, a ver, tenemos dos cosas que me parece interesante agregar. Por un lado, ya lo vimos en el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo que más subió fue el costo de transporte, tanto por los combustibles como con lo que pasó con las tarifas de transporte, porque acá estamos analizando el impacto productivo, que obviamente es clave, pero también hay que sumarle a todo esto a los costos en el transporte diario, no solo el privado, sino también el público, y ahí hay un desafío, porque el gobierno lo que necesita hacer en un momento en el cual las cuentas fiscales empiezan a estar más apretadas que en otro momento, entre otras cosas porque tenés 8 meses consecutivos de caída de la recaudación, lo que necesita pensar es cómo hace, si traslada eso o no a la tarifa final para conservar mejor las cuentas públicas, o por el contrario decide suspender o tratar de postergar el aumento de las tarifas, aumentando el costo de los subsidios, pero a su vez alivianando el bolsillo de los pasajeros. A ver, estamos siguiendo toda la información del petróleo. Les pido un poquitito si tienen un ratito para esperarnos, porque lo que estamos viendo en estos momentos en pantalla está en vivo y está en Quequén. Estos camiones que, como dice Janina, transportan alimentos que consumimos, no solamente lo que sale a la exportación, ¿verdad? Estamos hablando de todos los fletes. Janina. Sí, todos los fletes se vieron afectados porque, vuelvo a repetir lo mismo, tocaste el petróleo y tocaste toda la economía en general, porque
Vos transportás con, Sí. en nuestro caso, el 90% de los alimentos se transportan vía camión, pero después no medimos la cantidad de insumos o sea, que se derivan del petróleo que están en las cadenas productivas, lo que es medicamentos, plástico. Hay muchísimo de la cadena de los derivados del petróleo que hoy está afectada por esta suba y que obviamente no tiene una claridad. Acá lo que es interesante con respecto a lo que mencionaba del ámbito del fiscal, Sí. es que con el Brent en estos valores lo que tenemos es recaudación de un 8% de retenciones porque se cambió el esquema de derechos de exportación, entonces vamos a recaudar más porque se está exportando más. Juan, es ¿querés interesante. agregar algo sobre esta cuestión que sea importante que no hayamos dicho de lo que estamos siguiendo que también nos está afectando a nosotros? Sí, además del petróleo, que obviamente tiene un efecto multiplicador porque afecta a otros sectores, tenemos otros temas. El aluminio está escaseando, tenemos problemas con los plásticos. Estamos hablando del aluminio, además que tiene que ver con la guerra. Sí, Tiene el que ver con el 10% uso del de la aluminio se en la produce guerra. en la región. Sí. El refinado, que es un tema adicional, lo cual implica que hasta que las empresas refinadoras vuelvan a producir a nivel, hay un efecto de ley sobre el combustible que puede durar meses. Tenemos problemas con el helio, que quiere decir que toda la informática va a ser afectado, y los centros de datos. O sea, realmente los efectos son múltiples en muchos escenarios y todos tienen un pequeño impacto adicional que se suman y van a generar problemas bastante serios en el corto y mediano plazo, ¿no? Gracias siempre, Juan. Gracias. Muchísimas Hasta gracias. luego. Está Noelia allí. La suerte de tener a Janina Lojo, que es especialista en comercio exterior. ¿Cuánto se puede aguantar esto? Porque ellos están aguantando, no tienen ningún ingreso, claramente por eso los estamos escuchando. Pero ¿cuánto puede aguantar un país este paro? Digo, porque no se soluciona, no se ponen de acuerdo. ¿Cuánto es el tiempo? También le pregunto a Claudio, ¿cuánto es el tiempo en que puede aguantar el campo no tener los traslados a los puertos? No, porque se incumplen contratos internacionales. Se y incumplen contratos. Si vos sí tenés firmado un contrato internacional de entrega con fechas, estás incumpliendo, tenés sanciones, tenés que pagar... Eso es para los productores. Para los productores, además de, más allá del ingreso de los dólares de las reservas, quizás muchas de esas, porque una de las cosas que se habló mucho el año pasado es que se adelantaron ventas. Porque con el tema de que hubo un ingreso de una ventana, son productos que ya están vendidos y hasta pagados por los compradores. Pero bueno, a ver, ¿no estamos viendo mucha predisposición a acordar o sí? Acá hay que ver, María Laura, las cámaras, ¿no? Porque lo que estamos viendo, el conflicto son los autoconvocados, son aquellos No, también que, el conflicto son los otros. No, por supuesto, lo que digo es, habrá que ver que en general las cámaras suelen acordar más fácil. Me parece que estos están en una situación más delicada. Pero No, por ahora nadie está acordando. tampoco. Por ahora nadie, por nadie ahora está nadie. acordando, ¿no? No están en una situación distinta porque nadie está acordando. La influencia del gremio de camioneros, es decir, del propio Moyano, sobre las cámaras transportistas es enorme. Y, como hemos visto el domingo en una nota muy interesante que publicó Nicolás Barinotti en La Nación, hay un conflicto muy fuerte con el gremio de camioneros Mientras y con tanto, Moyano. mientras con lo tanto. cual, parte también de este conflicto que se está sucediendo también tiene como trasfondo el conflicto que tiene hoy el gobierno con Moyano. Por lo tanto, lo que hay que mirar este conflicto es a la luz de algo bastante más amplio que no solo tiene que ver con estos acuerdos que puedan alcanzar las cámaras y que además sean suficientes y satisfactorios para los autoconvocados, como es el caso que acabamos de ver. El caso de Walter. Es el caso de Walter, sino que esto tiene una trama bastante más compleja. Y esto es parte de la discusión que hoy tenemos, por lo tanto, es posible que sea el gobierno el que también tenga que intervenir, Claro. porque además en estas discusiones siempre está lo que ha sido una falta de libertad de negociación en las paritarias que tiene que ver con los techos que impone el gobierno. Pero lo que yo pregunto es cuánto se puede bancar esto, porque entiendo, hay un trasfondo político, tiene que ver con el gremio de los camioneros, pero Claudio, Janina, si hay que cumplir con distintas exportaciones, si hay que cumplir con distintas entregas, fuera o lejos del país, con lo que sea, No solo esto, sino que además vos tenés que tener en cuenta... ¿cuánto se puede aguantar? Que la cosecha está en una ventana de oportunidad siempre. Y por esa eso. ventana de oportunidad está muy vinculada también con una cuestión climática. Sí. Y cuando pasan estos, que muchas veces, cada vez que hay
tiempo de cosecha y de entrega de la cosecha en puertos tenés conflictos. Si estos conflictos se prolongan mucho y afectan los tiempos de cosecha, puede ser un problema tanto para los productores como para la recaudación de la Argentina. Y este es un tema bastante relevante. Pero cuando vos decís, si se posterga mucho, si se sostiene mucho, ¿es mucho una semana? Hace una semana están ahí. Es mucho, normalmente suele pasar esto, pero el problema es que si vos estás viendo, y acá lo que hay que mirar es otro indicador, y ¿sabés cómo se llama? Servicio meteorológico. Lo que vos estás viendo en el servicio meteorológico es que para los próximos días, ya venís de días de mucha lluvia, con problemas para la recolección porque no hay piso en el campo para hacer la cosecha, vas a volver a tener problemas, con lo cual la situación se torna muy urgente porque podés llegar a tener problemas para recoger la cosecha y la cosecha en el campo en tiempos de inestabilidad meteorológica es un problema enorme para productores y para la economía en general de la Argentina. ¿Qué pasa si no se recoge la cosecha en tiempo y forma? ¿Qué pasa con eso? Empezás a tener caída de ingresos, caída de la cosecha. El país está esperando, y el presidente el viernes en su posteo lo hizo explícito, están esperando este mes para el ingreso de los dólares de la cosecha, para la reactivación de la economía, con lo cual la Argentina sigue siendo, aun cuando tenga una situación muchísimo más esplendorosa en el términos de la energía y que es otro campo, como se suele decir, la cosecha sigue siendo el eje de la economía nacional. Absolutamente. Me están escribiendo de La Pampa. Claudio, ¿vos querés agregar algo? Yo creo que esto se está sosteniendo en el tiempo y es muy peligroso. Lo dicen todos, Yanina, para cerrar esta cuestión por hoy, que esto perjudica especialmente al gobierno. Sí, pero a ver, justo estaba buscando el dato que me preguntabas de la soja y es interesante porque la Bolsa de Comercio de Rosario publicó un informe la semana pasada. 2% de la soja se había solamente cosechado por culpa de la lluvia. Se esperaba que subiera esta semana, pero con todo esto se empieza a demorar. Y obviamente la suba del combustible que está pegando en todo lo que es la economía va a retrasar esa desaceleración en el índice de inflación que se esperaba y es muy probable que terminemos el año con una inflación muy parecida a la que vimos en el año anterior. No lo que se había proyectado y probablemente no ese cero por delante como se había anunciado. Estamos hablando de la inflación de la que no nos queríamos ocupar, pero nos seguimos ocupando los argentinos, que tuvo una baja impresionante en los últimos 2 años, pero que ahora está, ustedes saben, de a poquito retomando velocidad y nos preocupa muchísimo por el contexto internacional y por lo que no estamos haciendo en la Argentina. Comparto con ustedes un consejo ahora. La Nación presenta